Verso para comenzar en esta noche nuestro estudio de la palabra de Dios, donde dice el Señor en el capítulo 56 y el verso número 7, ¿lo tenemos ya? Dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Oremos. Padre santo y eterno, en el nombre misericordioso de nuestro Señor Jesús, venimos a ti, oh Dios, en este momento, dándote honra, gloria, alabanza, reconociendo que no hay un Dios tan grande y maravilloso como tú. Te honramos, Jesús, en este momento y pedimos, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Sabemos, Señor, que somos pecadores, Señor, y que no merecemos, Padre, tal privilegio, pero en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que si pidiéramos tu Espíritu, Señor, al Padre nos lo darías, en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, te rogamos para que esté con nosotros y que tu palabra, Señor, corra y fluya no solo en nuestros corazones, sino también en todos aquellos, Padre, que estarán a través del mundo, Señor, mirando, Señor, y escuchando esta palabra. Bendice a cada uno de ellos, derrama de tu gracia, de tu gloria sobre todos ellos, y te ruego, mi Señor Jesucristo, que tengas misericordia y alcance su corazón para que tú seas glorificado. Padre, en el nombre glorioso de Cristo lo pedimos y juntos decimos amén. 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 Puede tomar su asiento. Nuestro tema en este día lleva por título: mi casa será llamada casa de oración. Diga conmigo: mi casa será llamada casa de oración. Para eso hemos visto Isaías capítulo número 56 verso 7, y también lo encontramos en Mateo capítulo 21 verso 13, donde el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se recuerda que le dijo a todos los que estaban en el templo cambiando y vendiendo, ¿verdad?, ahí en el Sabbat. Él le dijo, ¿verdad?, ¿no habéis leído que está escrito de mí, que dice, mi casa será llamada casa de oración? Amén. Cuando estamos hablando de este precioso nombre, casa de oración, esta es su casa de oración. Amén. 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 Cuando hablamos de la casa de oración, el Señor, ¿verdad?, está tratando de decirnos algo muy importante, muy especial, y es que este es un lugar de intimidad. Cuando hablamos de oración, la palabra oración, hermano, quiere hablar de intimidad, quiere hablar de ese tiempo especial donde nosotros, hermano, dejamos todo lo que tenemos que hacer, nos olvidamos de aquellas cosas que, hermano, aunque son importantes, pero no son tan importantes como para venir, hermano, aquí a la casa del Señor a estar haciendo cuenta de ellas. No. Ahorita todo eso se quedó afuera y ahorita lo que deseamos solamente es entrar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice la Escritura: mi casa será llamada casa de oración, casa de intimidad. También, hermano, cuando hablamos de la casa de oración, también que podemos, hermano, hacer una traducción y decir que también significa casa de descanso. Amén. Aquí, hermano, mire, aquí descansamos de todos los asuntos diarios. Aquí descansamos de todos los problemas que el mundo nos tiene. Aquí sabemos que se encuentra la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que su Espíritu está con nosotros. Amén. ¿Cuántos saben eso? Amén. Eso trae paz, trae descanso a nuestra vida, ¿verdad? Trae un remanso, hermano, para nosotros el día de hoy. Que a pesar de todas las cosas que han sucedido, de todo lo que ha pasado en esta semana, sabemos que en este momento, hermano, podemos descansar en el Señor. Amén. Ahorita, hermano, vamos a descansar en Él. Y también, hermano, podemos decir que una traducción podría decirse que cuando hablamos de la casa de oración, también es un lugar de paz. Amén. Este es un lugar de paz. Dígale que está a su lado: este es un lugar de paz. Este es un lugar de paz. Aquí no solo tenemos intimidad, sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Hay descanso para nosotros, hay paz en nuestro corazón. Sabemos que Dios está contento, ¿verdad?, con cada uno de los que estamos, ¿verdad?, en su presencia. Así que nos sentimos, hermano, contentos en esta noche de poder venir a su casa de oración. Vaya conmigo al libro de los Hechos en el capítulo número 1. Aleluya. El libro de los Hechos en el capítulo número 1. Vamos a estar mirando algo muy importante, nuestro primer punto.
En el capítulo número 1 del libro de los Hechos se nos cuenta la historia, ¿verdad?, de los discípulos, el derramamiento de su Espíritu Santo en el capítulo número 2 y todo. Pero en el capítulo número 1, verso número 14, dice la Escritura algo muy importante. Dice: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así dice la Biblia. Nuestro primer punto: perseverando unánimes en la oración, ¿sí? Cuando hablamos de la oración, hermano, yo sé que hemos hablado ya un tiempo y creo que sabemos también mucho acerca de la oración. Yo creo que muchos de nosotros sabemos muchas cosas acerca de la oración. Sabemos que la oración, hermano, pues es una oración. La oración es una plática con Dios, es comunicación con el Señor. Hemos hablado también de intimidad, de descanso, de paz. Es una plática con Dios. Así que, hermano, tenemos mucho conocimiento acerca de la oración. Pero a veces, aunque tenemos mucho conocimiento de la oración, perseveramos poco en la oración. A veces somos un poquito perezosos para orar. Amén. A veces como que, hermano, como que la oración sí nos gusta y sabemos que es importante, pero a veces no hacemos el tiempo adecuado para, hermano, buscar la presencia de Dios en oración. La Biblia dice que los discípulos, hermano, cuando ellos, verdad, ya el Señor Jesucristo había sido tomado, iba a ser llevado hacia la gloria, de verdad, delante de sus ojos, ellos, hermano, estaban mirando y pensando qué es lo que iban a hacer. Y en el capítulo número 1, verso 6, dice la Escritura que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero vea el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El propósito del Señor Jesús es que ellos se quedaran en Jerusalén, se quedaran todavía esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la oración perseverante, la oración, hermano, perseverante se hace con un objetivo. Siempre buscamos, ¿verdad?, las promesas de Dios. Estamos buscando que Dios manifieste su gloria, su poder, su autoridad. Hermano, cuando hablamos de la oración perseverante, la oración, hermano, no se hace solo por hacerse. Siempre buscamos un objetivo y buscamos, ¿verdad?, que ese objetivo se lleve a cabo de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos ha prometido. Amén. No solo eso, sino que también la oración perseverante, hermano, se hace con propósito. La palabra de Jesús, hermano, en el capítulo número 6, capítulo número 1, verso 6 del libro de los Hechos, verso 8, perdón, se nos dice que ellos, hermano, tenían que esperar a que se cumpliera la promesa del advenimiento del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Una de las cosas que nosotros debemos anhelar constantemente en nuestra vida cristiana es esa llenura del Espíritu Santo en la vida nuestra. Y eso no lo vamos a encontrar, hermanos, si no doblamos nuestras rodillas, si no clamamos al Señor, si no nos doblegamos ante Él, hermano, y lo pedimos con fervor, perseverantemente, hermano, eso nunca va a suceder. Yo siempre le digo y yo siempre los animo, hermano, en todo tiempo, a buscar experiencias personales con Dios. Aleluya. Pero las experiencias personales con Dios no se trata, hermano, solamente de algo que aparecerá en cualquier momento o sucederá en algún instante, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana, porque tiene que pasar. No, es algo que se busca, es algo que se persevera en ello, hermano, con fervor, pidiéndole a Dios que manifieste su gracia, su gloria, su presencia en la vida de cada uno de nosotros. Debemos anhelar constantemente, hermano, que la presencia del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida y que podamos tener esas experiencias en nuestra vida y en nuestro corazón. Solo piense por un momento cuándo fue la última vez que usted decidió, hermano,
ponerse a cuentas con Dios y acercarse delante de su presencia con un corazón dispuesto, hermano, a buscarle, hermano, para poder sentir, hermano, que el Señor aún está haciendo cosas maravillosas en usted. A veces, hermano, nos volvemos un poquito fríos, nos volvemos un poquito así como independientes, como que empezamos a deslizarnos tranquilamente, olvidándonos de las promesas maravillosas que Dios tiene a través de su santa palabra. Aleluya. Una iglesia que se fortalece es la iglesia que busca a Jesús y a su Espíritu Santo con dedicación. ¿Y sabe por qué, hermano, esa iglesia se fortalece? Porque sabe que Dios anhela también estar con ella. Dios también quiere estar con nosotros. Amén. Dios también quiere estar, hermano, con los que nos reunimos en una iglesia y estamos, hermano, buscando el rostro del Señor en oración. La oración, hermano, se convierte en la fuerza de todo creyente y es el poder de una iglesia. Cuando usted habla de la oración no es cualquier cosa. La oración es algo especial, importante, que le da fuerza al corazón, al espíritu del creyente y le trae poder a la iglesia. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Por medio de la oración, Dios abre puertas o las cierra. Oiga esto. Por medio de la oración, Dios abre puertas o las cierra. Y nos cuida o nos guarda de las tentaciones, de las acechanzas del maligno. Y nos cubre y nos protege de los dardos de fuego del malo, hermano. Dios tiene un plan perfecto para su iglesia. Dios tiene un plan perfecto para su obra. Por esto debemos perseverar constantemente en la oración todos juntos, unidos, dice su santa palabra. A su nombre sea la gloria. Amén. Punto número 2, para ir rápido, vaya conmigo a Hechos, capítulo número 12. Vea algo aquí. Hechos capítulo número 12. Vamos a ir, hermano, avanzando. En el capítulo número 12, la escritura nos cuenta, ¿verdad?, una historia preciosa, algo que estaba sucediendo. El poder de una oración constante, nuestro segundo punto. Hechos capítulo 12, verso 5. Y dice la palabra: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En este capítulo 12 empezamos mirando, si lo leemos vamos a ver la persecución que Herodes hizo a la iglesia. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Amén. Es interesante mirar lo que estaba pasando en Jerusalén, ¿sí? Estaba la iglesia siendo amenazada, y amenazada de muerte. Amén. Los líderes de la iglesia primitiva o la iglesia primera, hermano, estaba siendo perseguida, estaban siendo, hermano, asesinados por este hombre llamado Herodes. Y dice la escritura que cuando mató a uno de ellos, pues todos, ¿verdad?, los judíos, ¿verdad?, se pusieron felices de ver lo que había hecho, ¿verdad?, con aquel hombre llamado Jacobo. Cuando miramos esto en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que esta no era una broma. Aquí no estaba jugando, Herodes no estaba, hermano, ¿verdad?, viendo, ¿verdad?, a ver qué iba a pensar el pueblo, a ver qué iban a hacer. No, él estaba matando creyentes de la iglesia. Él estaba asesinando a los que estaba tomando, y él estaba decidido a llevar aquello a cabo, de tal manera que tomó a Pedro y lo guardó en una celda, le puso protección, y después de la Pascua pensaba sacarlo para matarlo, ¿sí? Pero el versículo número 5, aleluya, ¿sí?, nos dice, bueno, antes de llegar al versículo número 5,
también, hermano, nos llama la atención que, hermano, la iglesia de aquellos tiempos no estaba, hermano, asustada. La iglesia dice, hermano, que, hermano, no estaba temerosa. Cualquier, hermano, persona que siente, ¿cómo se dice?, atacada su vida, o que está, hermano, siendo afectada por algo como esto, me imagino que muchos hubieran corrido a esconderse, o tal vez otros a salvar algunas de las personas de su familia. Pero en el capítulo número 12, verso 5, la Biblia dice que Pedro, estando en la custodia, estando en la cárcel, la iglesia, hermano, no estaba, hermano, ¿cómo se dice?, asustada, temerosa, ¿verdad? No estaban allí lamentándose, sino que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. ¿Ven? Cuando nosotros conocemos las cosas de Dios, el creyente, hermano, lo primero que hace es poner su confianza, hermano, en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen su confianza en el Señor? Amén. Y esta confianza va más allá de una simple idea religiosa. Sabemos que Dios oye nuestras oraciones. Dígale que está a su lado, Dios oye tus oraciones. Dios oye nuestras oraciones. No solo las escucha, sino que también nos las contesta. ¿Cuántos han recibido contestación, hermano, de Dios en la oración? Amén. Aleluya. El propósito de Dios no es quedarse callado. El propósito de Dios no es que usted ore y, hermano, y no suceda nada. Lo que sucede muchas veces, hermano, es que cuando nosotros oramos, a veces no recibimos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios piensa que es lo mejor para nosotros. Y por eso pensamos y decimos, no, Dios no me escuchó. Es que no era eso lo que yo quería. No, es que yo no estaba pidiendo algo como eso. No, es que a veces no alcanzamos a ver, hermano, que lo que estamos pidiendo a veces no es prudente tenerlo. O a veces no es la manera, hermano, justa que Dios quiere para nosotros. Y Dios hace algo, o sea, Dios siempre contesta. O simple y sencillamente Dios te dice, no es el momento. ¿Sí? No es que no haya contestado, no. Dios contesta, pero a veces la contestación de Dios no es la contestación que nosotros estamos queriendo en el momento. No solo eso, sino que también, hermano, Dios, hermano, pone atención a cada una de las palabras que salen de nuestra boca en la oración. Yo no sé si eso le da confianza a usted para orar, pero cuando vamos a orar, usted debe de saber que desde el momento que usted se predispone, hermano, a orar, cada palabra que saldrá de su boca será oída allá en el reino de los cielos, en la presencia del Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria en esta noche. O sea, usted no va a decir palabras al viento. Usted no va a decir palabras solo por decir palabras. No, no. Hay alguien que está escuchando esa palabra. Hay alguien que está oyendo lo que estás pidiendo. Hay alguien que está escuchando lo que tú estás, hermano, poniendo en las manos de Dios. Amén. Esto no es como antes, hermano, cuando no conocíamos de su palabra. Cuando estábamos sin Cristo, hermano, muchas veces clamamos a Dios. Pero ¿qué sucedía? Pues pensábamos que Dios no hacía nada. Pensábamos que tal vez Dios no había escuchado nuestra oración, o que Dios no había escuchado lo que habíamos puesto, y tal vez Dios no lo había escuchado. Y si lo había escuchado, pues Dios no había contestado. ¿Y por qué no había contestado? Porque nosotros éramos sus enemigos. ¿Ah? Hay gente que espera que Dios, hermano, ponga atención a sus palabras, pero lo que no se dan cuenta que lo primero que Dios quiere es que nos arrepintamos de nuestros pecados. Amén. ¿Amén? Porque si no estás arrepentido, tú eres un enemigo de Dios. Amén. Aleluya. Sí, mientras el hombre o la mujer no se arrepienta de sus pecados, Dios no escucha sus oraciones. Y si las escucha, no las contesta.
¿Me está siguiendo? Amén. Amén. Y eso nos pasaba a muchos de nosotros, que nos decepcionábamos y pensábamos que Dios no existe, no, Dios no es real. No, es que Dios no contestaba porque nosotros no estábamos arrepentidos. Nosotros vivíamos en el pecado, en la oscuridad, en las tinieblas, en la maldad, y nosotros aún ahí en ese lugar queríamos que Dios nos escuchara. Y Dios dice, no, lo primero que Dios nos dice a nosotros es que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Así es, aleluya. O sea, Dios nos ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Amén. Y Dios quiere tener comunicación con nosotros. Amén. Dios quiere que yo me acerque a Él y le abra mi corazón y le diga todo lo que tengo que... A Dios le gusta eso. Aleluya. Amén. Aleluya. Dios, hermano, Dios tiene tiempo para atenderme. Dios quiere atenderme, Amén, aleluya. amén. Pero Dios espera que yo venga ante su presencia arrepentido, Gloria a Dios. que yo haya sido perdonado de mi pecado y de mi maldad. Porque de lo contrario, hermano, entonces Dios no pondrá atención a las palabras que salgan de mi boca. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Amén. Esta iglesia sabía que Dios estaba con ella. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Amén. No tenían que correr. Mire, esto es algo muy importante. Una persona, como le dije al principio, esto cuando el Señor dice en su palabra, y mi casa será llamada casa de oración. Cuando usted está hablando de la oración, le dije, hay intimidad con Dios. Podemos traducirlo como intimidad con Dios, como descanso, como paz, ¿verdad que sí? Cuando usted, hermano, cree en el Señor, cuando usted, hermano, sabe que Dios está con usted, usted no se asusta. Aunque digan, hermano, que nos están persiguiendo para matarnos, que aunque pensemos y digan, no, es que están haciendo mucho daño a la iglesia, el hombre y la mujer de Dios saben que Dios está con ellos. ¿Sí? No tenemos que correr ni tenemos que asustarnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está en control de su congregación. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted, hermano, está mirando la palabra de Dios, esta iglesia sabía que Dios estaba con ellos. Amén. Amén. Que Herodes no era el grande. Herodes no era el poderoso. Herodes no era el que tenía autoridad. No, ellos sabían que el que tiene poder y autoridad es el Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Así que, ¿qué es lo que había que hacer? Había que ir ante la presencia de Dios en oración y pedirle, rogarle por sus necesidades. Así es, aleluya. Cuando usted, hermano, sabe la grandeza de su Dios, usted no vive atemorizado. Usted no se llena de temor ni de miedo, ¿no? Porque usted sabe que su Dios es grande. Amén. Amén. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ir a buscarlo en oración. Amén. Hay que arrodillarse delante de Él y clamarle a ese Dios todopoderoso. Aleluya. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia, hermano, en una iglesia fortalecida en el poder del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Aleluya. La oración es involucrar una potencia, voy a decirlo así, de millones de ángeles enviados por nuestro Señor en defensa nuestra. Mire, si no vea lo que sucedió, vamos a leer lo que sucedió a partir del verso número 6. Pedro está preso, está siendo custodiado, pero en el verso 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: síguete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma,
Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Así dice? Amén. O sea, ¿usted cree? Estaban los guardias, hermano, cuidándolo. Estaban los guardias ahí cuidándolo. Pero llegó el ángel, se metió por el medio de ellos, le quitó las cadenas. Ni siquiera oyeron cuando se le cayó, hermano, las cadenas de las manos. Ni oyeron nada. Y lo sacó, abrió las puertas, hermano, y lo llevó hasta afuera. Y cuando ya estaba en libertad, lo dejó libre. Y hasta entonces Pedro se dio cuenta que Dios había enviado a su ángel. ¿Sí? Dios, hermano, cuando estamos hablando de la oración, usted empieza a involucrar una potencia gloriosa de parte de Dios, en donde millones de ángeles podrían ser enviados para ayuda suya. Gloria a Dios. Pero con uno solo es suficiente, aleluya. ¿Sí? Cuando usted, hermano, empieza a confiar en su Señor, cuando usted empieza a conocer a Dios, hermano, usted no se canse de orar, no se canse de doblar su rodilla, no se canse de clamar ante el Señor, porque Dios enviará a su ángel para librarnos, para ayudarnos, para defendernos de cualquier situación que se presente en nuestra vida personal. Amén. Gloria a Dios. ¿Y la iglesia qué tiene que hacer? Orar por las necesidades. Amén. Vamos a orar por fulano de tal, vamos a orar por nuestra hermanita, vamos a orar por nuestro hermano. Y hermano, y ahí está todo lo que se necesita. Dios mete su mano y Dios obra con poder y autoridad. Aleluya. Nosotros no estamos asustados. Si Dios se lo quiere llevar, pues se lo va a llevar, ¿verdad? Si Dios piensa que ahí es el momento final, hermano, a nadie le va a quitar eso. Ahí va a ser el momento final. Pero si no, Dios, hermano, moverá su mano poderosa y miraremos cómo Dios contesta las oraciones de la iglesia. A su nombre sea la gloria. Vamos a ir a nuestro último punto. Mateo capítulo 17. Vaya conmigo a Mateo capítulo número 17. Amén. Y vamos a leer el versículo número 21. Aleluya. Gloria a Dios. Y vean lo que dice. Pero este género no sale sino con ¿qué? Con oración y ayuno. Dígale al que está a su lado, este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Mateo capítulo 17, verso 21. Esta es la historia, dice el pasaje, de un muchacho lunático. Alguien que estaba en un problema. En el verso 14 en adelante se nos cuenta la historia completa. Es un tema que ya hemos visto en muchas ocasiones, que hemos predicado en varias ocasiones. Y cuando usted ve el verso 14, bueno, nos enteramos que dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de Jesús diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Aleluya. Aleluya. Fíjese lo que sigue diciendo la escritura. Dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Los desafíos que vamos a encontrar en nuestra vida cristiana, hermano, son muchos. Es muy importante que aprendamos que el Señor nos ha enseñado a orar y nos ha enseñado el poder de la oración,
Porque en nuestra vida diaria vamos a encontrar, hermano, muchos, pero muchos, hermano, desafíos, muchos problemas, muchas adversidades, muchas situaciones provocadas por el mismo diablo en nuestra vida cristiana. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que muchas de ellas no las vamos a poder enfrentar si no es con el poder de Dios. Hay cosas que no están al alcance de nuestra mano para solucionarlas. Hay cosas que no podemos solucionarlas con nuestras fuerzas. Por eso es importante entender lo que Dios, hermano, nos está pidiendo en su palabra. Cuando hablamos de la oración, es muy importante que nos involucremos, que la iglesia esté involucrada en la oración, porque no sabemos en qué día, en qué momento vayamos a tener que buscar, hermano, con todo nuestro corazón la ayuda de Dios a través de la oración. ¿Ya? Y qué triste es cuando somos perezosos para orar. Qué triste es cuando no hemos tenido esa relación continua con Dios en la oración. Y que tenemos que enfrentar, hermano, situaciones adversas en nosotros y no sabemos, hermano, cómo empezar, hermano, una vida de oración o empezar la carrera, porque, hermano, estamos en el problema. La oración no solo es un requisito religioso, no, sino que es el poder de una iglesia, hermano, que se fortalece, aleluya, en la oración, creyendo lo que su Señor le manda. Mire, cuando nosotros estamos hablando, hermano, de la oración no es solamente un asunto religioso. Nosotros oramos en esa iglesia, nosotros tenemos un día de oración, 2 días de oración. No, la oración es un hábito personal de todo creyente. Aleluya. Usted ora en la iglesia, ora en su casa, ora en su carro, ora en su trabajo. Usted ora en todo tiempo cuando usted puede y tiene el momento de ir a la presencia de Dios. ¿Sí? O sea, usted tiene que aprender a no perder su tiempo. Lo más hermoso de un creyente es poder tener esa comunicación continua con su Señor a través de la oración. Amén. Aleluya. ¿Sí? El diablo sabe, hermano, cuán fuerte es nuestra relación con nuestro Dios. Si hay alguien, hermano, que sabe cuánto tiempo oras, es el diablo. Señor lo reprenda, amén. Pero él sabe. ¿Por qué? Porque la oración te fortalece. La oración, hermano, ¿verdad? Empieza, hermano, a fortalecer tu vida cristiana. Aleluya. ¿Sí? El diablo sabe si tú estás más fortalecido en la oración o en la televisión. El diablo sabe eso. Aleluya. Él sabe cuánto tiempo duras en la televisión pegado ahí, fortaleciendo tu espíritu. Aleluya. ¿Sí? ¿Y por qué muchas veces cuando viene, hermano, el problema y la dificultad, andamos todos asustados y nerviosos? Porque no hemos aprendido a fortalecer nuestra vida, hermano, en la oración. Aleluya. Y uno de los trabajos más feos que el diablo tiene es burlarse de nosotros. Hostia, aleluya. Cuando nos mira todos debiluchos en la oración, hermano, él sabe que no hay poder. Ahorita les voy a decir una de las cosas que en esta palabra miraron. Mire, la Biblia dice que cuando el Padre vino, a los primeros que les trajo su Hijo para que oraran por él y lo ayudaran, fue a los discípulos. ¿Y qué pasó con los discípulos? Díganle que está a su lado, no pudieron. No pudieron, ¿verdad que no? Pero ¿cómo se andaban con Jesús? Ellos habían mirado a Jesús cuando echaba fuera demonios y hacía. Y ellos, hermano, eran los 12, andaban los 12 ahí. Imagínense la oración, hermano, que estaban haciendo. Te reprendo, diablo, y el diablo carcajeándose de ellos. Dice la Biblia que no pudieron, ¿sí? Los discípulos lo intentaron, pero no pudieron, ¿sí?
Pero cuando usted lee la escritura, cuando mira la vida de los discípulos en el tiempo de Jesús, usted se va a dar cuenta que cuando hablamos de la oración, la Biblia no nos dice nada acerca de la oración de los discípulos, ¿o sí? Una vez se lo llevó Jesús a orar, se recuerda cuando iba a ser tomado prisionero, hermano, y a la hora ya estaba como el Centro Familiar Cristiano Unidos en Cristo, roncando. A la hora, hermano, no habían podido velar, dijo el Señor. No han podido velar ni una hora. No, ¿verdad que así les dijo? Y yo creo que ellos rápido se levantaron y quisieron, dijo, ya viene el que me entrega, dijo el Señor, ya tranquilo, ahí viene el que me entrega, ya para qué, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la oración, hermano, la Biblia no nos cuenta nada de que ellos tenían, hermano, tiempo de oración. Jesús se iba a orar, ¿sí o no? Amén. Se apartaba de ellos y se iba a orar. Pero no dice que los discípulos seguían tras Jesús para orar, ¿verdad que sí? Así que cuando trajeron al endemoniado lunático y lo pusieron en las manos de los discípulos, pues no pasó nada, ¿verdad? Porque por más que oraron por él, hermano, no sucedió nada. Y me imagino que el demonio estaba riéndose de ellos, y verdad, pero cuando se lo trajeron a Jesús, la cosa cambió. El demonio salió huyendo de aquel lugar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesucristo ayunaba y oraba. Una de las cosas importantes es que nosotros tenemos que aprender, hermano. Mire, en la iglesia, aunque sea una vez al mes, tenemos un tiempo de ayuno y oración. Amén. Y no es un tiempo perdido, es un tiempo que a nosotros nos sirve, hermano, para ir cada día, hermano, dedicando más espacio de nuestra vida cristiana, hermano, a buscar las cosas de Dios en nuestra vida como iglesia. Pero ¿qué sucede el día del ayuno y la oración? Como que no lo vemos como algo importante. Como que no lo vemos como algo, hermano, que hay que determinar en nuestro corazón los que podemos estar aquí. Aleluya. Ahora, cuando usted mira la vida de los discípulos, muchos de ellos pensaban igual. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros oramos? La oración nos cambia. Dígale que está a su lado, la oración nos cambia. Y usted se preguntará, ¿cómo nos cambia? La oración nos cambia sin que nos demos cuenta. ¿Sabe por qué? Empezamos a adquirir el poder de Dios. Aleluya. Pero esto es porque empezamos ¿a qué? A concederle a Jesús nuestra autoridad y lo que nosotros somos. Cuando usted ora, cuando nosotros nos metemos en oración, estamos, hermanos, doblegándonos nosotros y dándole al Señor todo lo que somos. Entonces, hermano, como decimos, hermano, muchas veces, empezamos a vaciar nuestro corazón y Dios empieza a llenarlo. Así que sin que usted se dé cuenta, empieza a haber un cambio en nosotros, un cambio con autoridad, un cambio con poder, un cambio distinto que tal vez usted ni se dé cuenta, pero cuando enfrenta esos problemas, esas dificultades, inmediatamente se revela el poder de Dios, porque Dios está llenando su corazón. Mientras no nos dobleguemos ante Él, mientras no nos humillemos ante su presencia, mientras no nos metamos en ese tiempo de oración, no va a pasar nada. Seguiremos en la misma situación, seguiremos, hermanos, siendo los mismos creyentes que siempre hemos sido, pero sin experiencias personales con el Señor. Aleluya. Cuando nosotros, hermano, le cedemos nuestra autoridad, cuando nos humillamos ante Él, cuando nos doblegamos ante su presencia, el Señor toma el control de nuestras vidas y activa su Espíritu Santo en la vida nuestra. Por eso, hermano, tranquilo. El hombre de Dios sabe que su Dios ya está en control de la situación. Amén. Denle la gloria al Señor. Siempre va a haber desafíos, hermano, difíciles de enfrentar. ¿Sí o no?
siempre en nuestra vida diaria cristiana, siempre va a haber, hermano, desafíos difíciles de enfrentar. Siempre habrá un endemoniado, siempre habrá algo que se va a presentar en tu vida que no vas a saber cómo lidiar con ello, que no vas a saber cómo enfrentarlo, que no vas a saber de qué manera vas a salir de esa situación. ¿Ah? Pero con la oración, el ayuno y creyendo, no podrá el maligno hacer nada en contra de nosotros. Cuando usted, hermano, entiende el poder de la oración, hermano, entonces usted busca a Dios con todo su corazón. ¿Quién es el que nos ayuda en las adversidades? Señor Jesucristo. ¿Quién es el que tiene poder para levantarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida? El Señor Jesucristo. Pero ¿qué espera que nosotros hagamos? Que lo busquemos en oración. Y que le diga al Señor, Señor, ayúdame. Yo no sé qué hacer en esto. Yo no sé qué va a pasar en todo esto. Yo no sé cómo voy a salir de esto. Pero yo sé que si tú me ayudas, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo voy a salir como más que un vencedor de esta situación, aleluya. La oración, hermano, no es solamente palabras al aire, no son solamente palabras, hermano, por decir, no, es la comunicación que nosotros tenemos en la casa de oración. Aquí venimos a buscar la presencia de Dios. Aquí venimos a ponerle al Señor nuestro corazón. Aquí venimos a decirle al Señor, necesito, Señor, tu ayuda. Y Dios, hermano, contesta rápidamente la oración del justo, dice su palabra. Cuando usted, hermano, viene ante el Señor, Dios se encarga de ayudarnos. Dios se encarga de hacer su obra. Dios se encarga de hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Ah? Por eso el diablo sabe que si la iglesia deja de orar, es una iglesia, hermano, fácil. Es una iglesia sin poder, sin autoridad. El diablo sabe. Seguimos siendo del Señor Jesucristo, ¿sí o no? Y usted sigue siendo del Señor Jesucristo. Sigo siendo del Señor Jesucristo. Pero siempre tendremos problemas en nuestra vida cristiana. Porque el diablo no está, hermano, queriendo que todo nos vaya bien, ¿no? El diablo quiere vernos, hermano, avergonzados. El diablo quiere vernos a nosotros, hermano, y burlarse de nosotros delante. Esos son de tu iglesia. Esos son los que ni a la oración vienen. Aleluya. O sea, el diablo se burla de las iglesias, de los creyentes, allá en la presencia de Dios, ¿sí? Y le dice, me imagino que le va a decir a Dios, mira, para que veas esa iglesia, le voy a mandar una prueba y vas a ver lo que van a hacer. Van a salir corriendo de él. Pero cuando hemos aprendido lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, las cosas cambian. Sabemos que a través de la oración, a través del ayuno, a través de creer lo que Dios dice en su palabra, Dios empieza a hacer maravillas con su iglesia, empieza a hacer maravillas con su obra, y Dios empieza a obrar de manera gloriosa en aquellos que se detienen un momento a buscar el rostro del Señor en oración. Por esto Dios nos dice, oren sin cesar. Por eso Dios nos está animando constantemente a orar. Nos anima constantemente a que ayunemos. Nos está, hermano, llamando la atención para que su iglesia vuelva a ser como la iglesia del principio. Una iglesia perseverante en la oración. ¿Por qué? Porque vamos a tener algún día que enfrentar alguna situación y solamente con el poder de Dios podremos vencer. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. Vamos a terminar con una oración en esta noche. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, te agradecemos, Padre, por esta palabra tan maravillosa que nos has dado. Perdónanos, Señor, por ser tan débiles, Señor, y no tener ese tiempo en nuestra vida personal para buscarte en la oración. Se nos van los días, Padre, y a veces, Señor, estamos tan entretenidos en nuestros asuntos, en nuestra vida diaria, que se nos olvida, Señor,
que nosotros dependemos de ti, Señor, y que cuando te necesitamos o necesitamos algo, el único que nos puede ayudar eres tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ser como aquellos hombres del principio, Señor, perseverantes en la oración, a buscarte con todo nuestro corazón, a esperar las promesas que tu palabra dice, Señor, tú tienes para los que verdaderamente te buscan. Padre, ayúdanos, Señor, para que la iglesia pueda ver tu santo poder manifestado, libertándonos de prisiones de oscuridad, libertándonos de la muerte, sacándonos de las adversidades, Señor, tan difíciles que se presentan en nuestra vida, así como sacaste a Pedro de la prisión.